Si estás aquí es porque quieres aprender a invertir. Quizás tengas algo de dinero guardado o vas a empezar a ganar más dinero. Pero bueno, que no tienes ni idea y quieres aprender. Has escuchado muchísimas cosas sobre las inversiones, pero todo el mundo dice que es para expertos y el que entra nuevo siempre pierde dinero. Entonces vamos a hacer una cosa. Nos vamos a olvidar de todos los prejuicios y vamos a darle una oportunidad a esto de las inversiones. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿por qué tendría que empezar a invertir? Pues bien, para entender qué es, lo primero que tendríamos que hacer es entender cuál es la naturaleza del dinero. El dinero tiene una tendencia muy marcada, y es la de perder valor con el tiempo, ya sea más rápido o más lento, pero siempre pierde valor. Cada año que pasa, el dinero vale menos. A este fenómeno de que el dinero pierda valor se le llama inflación, la famosa inflación. Esa palabra que se repite cientos y cientos de veces en las noticias cuando entramos en crisis. La inflación de media suele estar entre el 1,5 y el 3%. Eso significa que si este año una botella de agua vale 1 euro, el año que viene valdrá 1,03 euros. Y alguien podrá decir, a ver, pero si total son 3 céntimos, ¿qué más da? Pues al final estos 3 céntimos, aunque parezca muy poco, cuando los extrapolamos a los principales gastos en el largo plazo, se notan muchísimo. Solo en 15 años, desde el noviembre del 2000 hasta el octubre del año 2015, la inflación acumulada en España ha sido de un 38,8%. Por lo tanto, una persona que se haya limitado únicamente a trabajar y ahorrar durante ese periodo de tiempo ha visto cómo sus ahorros han perdido más de un tercio del valor que tenían en el año 2000. Vale, pues sabiendo esto de que el dinero pierde valor con el tiempo, ¿qué puedo hacer yo para evitarlo? ¿Qué herramientas tengo para que mis ahorros mantengan el valor que tienen o incluso que ese valor incremente? Pues la manera que tenemos para evitar la devaluación de nuestros ahorros es la de invertir. La inversión es el método que utiliza toda la gente que tiene dinero de más. Si consigo tener una cuenta de ahorros en la que me den aproximadamente un 2,5% de rendimiento anual, lo que conseguiré será que mi dinero deje de perder valor con el tiempo. En este momento yo dejaría de perder dinero, pero claro, al final yo lo que quiero también es ganar dinero. ¿Cómo gano dinero? Pues lo ideal en este caso sería tener una cuenta de ahorros en la que en vez de un 2,5% anual me dieran un 10%. Si yo tengo 100 euros en una cuenta en la que me dan un 10% anual, el primer año me darán 10 euros, el segundo me darán 11, el 10% de 110, y cada año me darán más que el anterior. Pero ¿cuál es el problema de esto? Pues con las cuentas de ahorros con un 10% anual no existen ni nuestros mejores sueños. Entonces yo soy una persona que quiere invertir dinero, pero no me conformo obviamente con un 2,5%. No solo quiero dejar de perder dinero, también quiero ganar. ¿Qué tengo que hacer? Pues muy fácil. La respuesta es invertir. Pero en vez de dárselo al banco para que lo invierta por ti, vas a tener que hacerlo tú mismo. ¿Qué es una inversión? Básicamente, una inversión es la compra de un activo con la intención de que éste nos dé un rendimiento. Los rendimientos pueden ser tanto ganancias de capital como rendimientos por ingresos. Pongamos el ejemplo de una casa. Yo soy una persona que quiere invertir y decide hacerlo en el mercado inmobiliario. Me compro una casa por 200.000 euros y esta casa decido alquilarla. Digamos que consigo sacarle unos 800 euros al mes, que serían 9.600 euros anuales. Estos 9.600 son rendimientos por ingresos, que me darían aproximadamente una rentabilidad de un 4,8% sobre estos 200.000 iniciales. Pero mientras que yo alquilo la casa, puede que esta suba de valor. Es posible que dentro de 10 años la casa, en vez de valer 200.000, valga 250.000. Por lo que yo, aparte de estos 9.600 euros que estoy ganando cada año, estoy ganando unos 50.000 euros extras en este periodo de 10 años, que sería un 2,5% anual. Estos rendimientos serían rendimientos por ganancias de capital. El problema que hay con las casas es que son carísimas y la tendencia alcista de estas últimas décadas no parece que vaya a frenar. Lo más probable es que una persona joven que quiera invertir algo de sus ahorros ni se plantee comprarse una casa. Esto nos lleva inevitablemente a las acciones, el punto 5 del vídeo. ¿Qué son las acciones? Pues las acciones no son más que pequeños trozos de una empresa. Cuando las empresas son pequeñas, lo más probable es que tengan un propietario o dos como mucho. Pero cuando se hacen tan grandes que tienen que salir a bolsa, tienen muchísimos más. Pues todos y cada uno de estos propietarios tienen una cantidad de acciones. Y las decisiones más importantes de la empresa se toman en función de quién tiene más acciones. Cuanto más propietario seas, más poder de voto tendrás. Pero eso ahora no nos interesa porque lo más probable es que vayamos a invertir cantidades de dinero tan pequeñas que ni siquiera tendremos el mínimo para poder votar. Las acciones son parecidas a una casa, excepto por el hecho de que no puedes vivir en una acción. Algunas empresas, cuando tienen beneficios, deciden repartir dividendos. Estos dividendos se reparten entre los accionistas en función de la cantidad de acciones que tenga cada uno. Si una empresa reparte 10 millones en dividendos y tú tienes acciones que corresponden al 0,5% de esa empresa, a ti lo que te tocará serán 50.000 euros. Esto vuelve a ser un rendimiento por ingresos. Es exactamente lo mismo que pasa cuando tú cobras el alquiler de la casa. Además, cuando compras una acción a un precio determinado y la empresa crece, lo más normal es que la acción suba de precio. Si compras las acciones de una empresa por el valor de 5 euros y al cabo de 3 años estas valen 20 euros, habrás tenido un rendimiento por ganancias de capital de un 300%, es decir, un 100% anual.
Es lo mismo que cuando tu casa sube y baja de valor, pero en el caso de las acciones es mucho más volátil, sube y baja mucho más con el tiempo. Pero claro, comprar una casa todo el mundo sabe cómo hacerlo. Tienes que contactar con el propietario, ya sea por una plataforma de inmuebles o por otra vía, y negociar con él para acordar un precio y después seguir el largo proceso que hay que llevar hasta que tienes las llaves de la casa. Pero con una acción, ¿cómo se hace? ¿Cómo se compra una acción? Pues bien, no es tan fácil como ir a la web de la empresa y comprarla, o ir a uno de esos establecimientos físicos y decir, hola, dame una acción, por favor. Ojalá funcionara así. Para comprar acciones tienes que pasar por un intermediario. Este intermediario se le llama broker. Antes, los brokers eran personas reales y tenías que hablar con ellos y decirles qué acción querías y a qué precio para que ellos hicieran la operación por ti. Afortunadamente para nosotros, ahora ya no hace falta tener que ponerte en contacto con alguien para que te compre la acción que quieres, sino que existen plataformas online que hacen este servicio por ti y por otros miles de usuarios. Brokers online hay muchísimos y depende del país en el que estés, puedes usar unos o otros. Mis favoritos son Interactive Brokers y Trade Republic, pero hay muchísimos más. Además de todos estos, algunos bancos también tienen sus propios brokers, pero suelen ser menos completos que los brokers online. Vale, pero ahora que ya tengo claro cómo se compran las acciones, ¿cómo puedo saber qué acciones comprar? Pues la respuesta corta es que no tienes que saber qué acciones comprar porque no tienes que comprar acciones. Pero vamos a desarrollar esto un poco más para que se entienda. Estoy seguro de que te habrás cruzado alguna vez con alguno de esos anuncios que dicen, si hubieras invertido 1.000 euros en Amazon hace 20 años, ahora tendrías 200.000 euros. Cuando te dicen eso parece todo súper bonito, pero lo que no te dicen en ese anuncio es que en ese año había otras miles de empresas en las que tú podrías haber invertido 1.000 euros también y ahora no te quedaría nada. Y además, el hecho de que Amazon haya dado grandes rendimientos por ganancias de capital en los últimos años no significa que sea ahora la mejor empresa para invertir, porque rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Invertir en acciones individualmente puede dar muchísimos beneficios, pero como toda inversión, cuanto más beneficio potencial, más riesgo hay de perder dinero. Y dicho esto, el mejor consejo para inversores principiantes son, en vez de invertir en acciones individuales, invierte en fondos indexados. El nombre suena muy profesional, pero ¿qué es esto de un fondo indexado? Pues vamos a ir por partes. Por un lado tenemos el fondo y por el otro lado el indexado. Un fondo normal y corriente de toda la vida ha sido una empresa que invierte el dinero de sus clientes. Hay gente que consigue hacer mucho dinero con sus empresas, pero que luego, a la hora de invertir una parte, no se sienten seguros porque no son expertos en bolsa. Entonces, lo que hacen es dárselo a un experto para que lo invierta, junto con el dinero de muchas otras personas. ¿Qué hace el inversor con todo ese dinero? Es invertirlo en diferentes acciones y se lleva una comisión. Esto es súper rentable para el que gestiona el fondo porque se lleva comisiones de capitales enormes sin necesidad de tener dinero él. También es muy rentable para la gente que pone dinero porque de no ponerlo en el fondo iría perdiendo dinero año tras año o incluso lo perderían todo intentando invertir ellos. Vale, ahora que ya sabemos que es un fondo, vamos con la parte de indexado. Un índice bursátil es un indicador de cómo va la economía. Aquí en España tenemos el ejemplo del IBEX 35 y en Estados Unidos hay otros como el SP 500, el Nasdaq, el Dow Jones, hay muchísimos. Estos índices son una recopilación de empresas. En función de lo grandes que sean las empresas, tendrán más o menos peso en el índice. Por ejemplo, a día de hoy, las tres primeras empresas del SP 500 son Apple, Microsoft y Amazon. Y como estas empresas hay 497 más, solo que no nos vamos a poner a nombrarlas todas. Vale, pues ahora que ya tenemos lo de fondo y lo de índice, un fondo indexado es simplemente un fondo que está constituido por las mismas empresas por las que el índice está constituido. Es decir, que el valor del fondo siempre va a ser exactamente el mismo que el valor del índice. Y lo positivo de esto es que no hay una persona que lo está gestionando todo, sino que se hace de manera automática, por lo que las comisiones que te cobran son mucho menores que en un fondo normal. Otra de las cosas buenas que tiene es que no hace falta escoger acciones. De esta manera, aunque disminuyan los potenciales beneficios, disminuye muchísimo el riesgo. La cosa con las acciones individuales es que es muy complicado saber cuáles subirán y cuáles bajarán. Para que os como referencia, porque es el más famoso, el S&P 500 históricamente ha tenido muy buena rentabilidad, aproximadamente de un 8% anual. Esto, aunque rentabilidades pasadas no aseguren rentabilidades futuras, es algo que nos da mucha fiabilidad. Ahora que ya tenemos la parte de los fondos indexados cubierta, vamos con el tema del riesgo, que es lo que da tanto miedo a todo el mundo. Estoy seguro de que muchas veces habrás escuchado esto de que la bolsa es un juego y que es mucho más seguro invertir en el mercado inmobiliario. Pues bien, no tiene por qué ser así, porque al final la única manera de que tú pierdas dinero invirtiendo es vendiendo algo a un precio más bajo de lo que lo compraste. Esto puede pasar también cuando compras una casa. Tú compras la casa y el año siguiente empieza una crisis y te ves forzado a venderla por menos de lo que la compraste. La diferencia de cuando invertimos en acciones es que podemos vender con un solo clic. ¿Qué pasa? Que si somos muy miedosos y tendemos a tener impulsos de vender cuando el mercado baja, cosa que es un completo error en la mayoría de los casos, acabaremos vendiendo a la primera de cambio. Si el proceso de venta de una acción fuera igual de largo y cansado que con una casa, seguramente esperaríamos más para vender, cosa que nos haría superar estas pequeñas caídas sin problema. Vamos a ver un ejemplo con datos reales. Si hubiéramos comprado acciones de Microsoft el día 26 de noviembre de 2021 por $330 y las hubiéramos vendido el día 18 de noviembre de 2022 por 340,
habríamos perdido un 30% de nuestro dinero. Pero si hubiéramos esperado al 24 de noviembre de 2023, cuando el precio estaba a casi $380, habríamos ganado un 15%. Es por este tipo de cambios en el precio de las acciones que hay que tomarse las inversiones en bolsa como inversiones a largo plazo. Y cuando digo largo plazo, no me refiero a un año, me refiero a un mínimo de 5, e idealmente por encima de 10. Lo bueno de los fondos indexados es que son activos con muy poca probabilidad de irse a cero. Es casi imposible. La única manera de que el S&P 500 se vaya a cero es que haya una crisis desastrosa en Estados Unidos, tanto que las 500 mejores empresas del país valgan prácticamente cero. Si esto pasa, tendremos cosas muchísimo más importantes de las que preocuparnos que por el valor de nuestra cartera de inversión. En cambio, si solo invertimos en una empresa, la probabilidad de que ésta quiebre es muchísimo mayor. Es por eso que siempre se recomienda a los inversores principiantes empezar invirtiendo en fondos indexados, ya que a pesar de que los beneficios potenciales son muchísimo mayores, el riesgo es muchísimo menor. Hay mucha gente que se pregunta cuándo es buena idea empezar a invertir. Pues en mi opinión, la respuesta es lo antes posible, cuanto antes mejor. Esto siempre que cumplas las tres condiciones. La primera es que tienes que tener todas tus deudas de alto interés pagadas. No empieces a invertir si debes dinero con un interés muy alto, porque cuanto más tiempo tardes en liquidar la deuda, más dinero vas a acabar pagando. La segunda es que tienes que tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero que te permite vivir sin trabajar durante unos meses. Mucha gente habla de tener un fondo de emergencia que te pueda cubrir los gastos de entre 3 y 6 meses, pero lo ideal sería que te cubriera 12 meses de gastos. La tercera condición es que no inviertas dinero que puedas necesitar en los próximos 5 años. Por ejemplo, si estás ahorrando para comprarte un coche el año que viene, no inviertas el dinero que llevas ahorrado, porque quizás haya una crisis durante los próximos 12 meses y el valor de tus acciones en el momento que te quieres comprar el coche es la mitad del que es hoy. Lo más probable es que tus acciones recuperen el valor, pero no en el plazo de un año, sino en el de 5. Vale, una vez tenemos estas tres condiciones, quizás os estáis preguntando por qué es tan importante empezar pronto. Pues muy fácil. La respuesta está en el interés compuesto. Cuando antes he dicho que el S&P 500 tiene una rentabilidad anualizada del 8%, significa que de media, cada año aumenta un 8% su valor. Por lo que si tengo acciones por un valor de 100 euros, el año que viene subirán a 108, pero el siguiente, en vez de darme 8 euros, aumentará 8,64. Y cada año aumentará un poco más que el anterior. Esto quizá parece muy poco, pero con el tiempo marca una gran diferencia. Vamos a poner un ejemplo para verlo. Pongamos que tenemos dos personas, Juan y Pedro. Juan desde pequeño ha entendido la importancia de invertir y del interés compuesto, por lo que empieza con 18 años, invirtiendo 50 euros al mes. En cambio, Pedro nunca se interesó de joven, pero cuando llega a los 30 decide empezar a invertir. Pero Pedro, en vez de invertir 30 euros al mes, decide invertir 125. Vamos a coger de referencia hasta los 60 años, con una rentabilidad del 8% anual. Juan, a los 60, tendría 207.000 euros, y en cambio Pedro solo tendría 187.000. Como hemos podido ver, aunque Pedro haya invertido más del doble cada mes, el hecho de que Juan empezara 12 años antes le da una gran ventaja, que en este caso sería de 20.000 euros. Y para que os hagáis una idea del dinero que ha invertido cada uno, Juan con 50 euros al mes durante 42 años le saldría un total invertido de 25.200. En cambio a Pedro, con 125 al mes durante 30 años, le saldría un total de 45.000. Juan ha tenido mucho mejor rendimiento en su inversión que Pedro. ¿Cuánto dinero necesito para empezar? Lo bueno de la era en la que vivimos es que invertir es mucho más accesible para la inversión minorista. Hace 50 años, invertir era solo para profesionales y gente muy metida en el sector. Pero todo esto dio un giro radical gracias a la tecnología. Ahora puedes invertir con un solo clic desde el móvil. Y lo bueno es que muchos de los brokers online permiten la compra de acciones fraccionadas. Es decir, que por ejemplo, si tú quieres invertir en la empresa de Warren Buffett que se llama Berkshire Hathaway, pero no tienes los 500 euros que vale su acción, puedes comprar parte de la acción por la cantidad que tú decidas. Por lo tanto, sabiendo esto, invierte el dinero que puedas invertir. No hay ningún motivo para invertir más del que puedes o más de la cantidad con la que te sientes seguro invirtiendo. Como ya hemos dicho, es mucho más importante el cuándo empezar a invertir que cuánto invertir. Pues si te llama esto de invertir en fondos, lo más probable es que ahora estés pensando en cómo empezar. Lo primero que tienes que hacer es encontrar un broker en tu país. Yo en España utilizo principalmente Interactive Brokers y Trade Republic. Para buscar el broker lo que puedes hacer es simplemente buscar mejor broker y pones tu país. Luego te lees las reseñas y miras lo que opina la gente. Ten en cuenta que el broker que elijas tiene que tener tres características principales. La primera es que se pueda invertir en fondos indexados. La segunda, que tenga comisiones bajas. Y la tercera, que se puedan automatizar las transacciones. Esto de la automatización de las transacciones lo digo porque no es bueno tener que estar pendiente de tus inversiones cuando son a largo plazo. Lo más normal es que las primeras semanas estés siempre mirando tus inversiones a ver cómo van, pero con el tiempo te olvidas y dejas de pensar en ellas. Con la automatización de las transacciones podrás seguir invirtiendo sin tener que estar pensando en invertir. Y si te da más el riesgo y te gusta más el mundo de las criptomonedas, aquí te dejo un vídeo de cómo invertir en criptomonedas. Si te ha gustado, dale like al vídeo y suscríbete.